Eternal SSG. También podríamos llamarla como Super Escopeta Eterna. Reemplazando a la poderosa super escopeta del armamento B-21, esta nueva super escopeta fue manufacturada por la UAC en un intento de replicar la mítica super escopeta utilizada por el propio Doomslayer, aunque claro, esta copia es bastante diferente y posee ciertos rasgos que la hacen especial a su propia manera. Utilizando los cartuchos de escopeta como su munición, cargando dos de ellos en ambos cañones del arma y disparándolos al mismo tiempo, como se puede intuir, el daño a corta distancia no es un problema para esta super escopeta. Tanto la cadencia como la precisión del arma son curiosas por llamarlas de una manera, la cadencia por un lado es menor a la super escopeta base, y eso se nota bastante, además de ser algo más difícil de controlar. Por otro lado, la precisión se presenta de forma casi exclusivamente de manera horizontal, abarcando un gran área. Estas dos últimas estadísticas son justamente la razón por la que la SSG Eterna es muy diferente a la SSG base, ya que a diferencia de esta última, el combate directo no es su fuerte, sirviendo más como una clase de arma de apoyo, tanto para movilidad como eliminación de objetivos importantes. El rasgo especial del arma es su capacidad de lanzar un gancho para atraer al objetivo que alcance, o bien impulsar a su usuario, arrastrándolo hacia el punto donde impacte el gancho. Esta última característica hace posible realizar este tipo de movimientos en pleno combate. Hablando de sus puntos positivos, el daño directo es bastante eficiente para eliminar a sus objetivos de hasta tier 3 para abajo. Obviamente esta característica solamente se aplica a daño por corta distancia o quemarropa. La dispersión también es otro punto importante, ya que es capaz de golpear a una gran cantidad de enemigos en un área bastante amplia, y por último tenemos al gancho, el cual como se dijo anteriormente, es capaz de jalar a un objetivo directamente frente a los cañones del arma, o bien ayudar a su usuario a reposicionarse en caso de estar en problemas, pero hay que tener en cuenta que el rango efectivo de este gancho, es de alrededor de 10 a 15 metros aproximadamente, aunque este rango puede variar. Hablando de sus puntos malos, la cadencia del arma es notable, provocando mucho menos daño a la larga que su contraparte y esto se nota bastante. El daño por distancia es otro punto negativo, ya que esta escopeta brilla hasta distancias cortas, pero una vez es utilizada en distancias medias a largas, su efectividad baja drásticamente. Y para finalizar tenemos al control de la misma. Por alguna razón, el retroceso o patada que el arma provoca a su usuario es capaz de afectar bastante la estabilidad entre disparo y disparo. Eternal Chain Gun. Reemplazando a la minigun base, y utilizando las balas del rifle como su munición con un cargador bastante grande de 600 rondas, pero con un daño medio por impacto, esta arma tiene como añadido una cadencia extremadamente alta, inclusive más que la minigun al disparar con sus cañones girando de antemano, pero sufriendo de una precisión bastante pobre hasta media distancia en adelante. La Eternal Chain Gun es un arma devastadora a corta distancia, no solo por su capacidad de destrozar en segundos a sus objetivos, sino también por el modo de disparo secundario que posee, provocando aún más daño a costa de gastar mucha más munición. Sus puntos positivos, como no podrían ser de otra manera, son principalmente el daño y DPS que puede provocar mientras más impactos acierten al enemigo, además y de cierta manera, la dispersión tan alta de la misma puede jugar a favor en ciertas ocasiones, ya que la lluvia de balas no se concentra en un solo punto, por lo que realizar disparos a la cabeza de manera intencional, aún sin siquiera apuntar a esa zona en específico, terminan por dar buenos resultados. Pasando a los puntos negativos, la cadencia juega en contra del arma de manera notoria y recurrente, ya que al ser tan elevada y constante, esta no se puede controlar del todo a diferencia de la minigun base. Este punto por supuesto repercute en la munición, más concretamente en las reservas, siendo que el arma las utiliza directamente, se pueden gastar todas y cada una de ellas en segundos, alrededor de 20 segundos más o menos.
Pero de lejos, la peor característica del arma es su modo de disparo secundario, aun cuando este modo obliga al arma a causar más daño por impacto, reduciendo de cierta manera la dispersión de sus balas, pero consumiendo quizás el doble de munición. La cantidad de reservas imposibilita eliminar a objetivos que sean resistentes por naturaleza, como pueden ser los Cyberdemons. Inclusive esta minigun debe esforzarse bastante para lidiar contra una horda de pinkies, cosa que la gran mayoría de armas de media categoría pueden realizar sin problemas. Rifle de plasma Eternal. De nuevo reemplazando a su versión base, este nuevo rifle es una gran adición al arsenal de la UAC. Utiliza las células de energía como su munición, con un daño por impacto bastante alto, de alrededor de 50 puntos más o menos, portando 50 disparos por cargador, con una SNIA alta y una precisión casi perfecta. Esta variante del rifle de plasma quizás sea inclusive mejor que la versión base. El rasgo especial del arma es su capacidad de utilizar el rayo de microondas. Este modo de disparo alternativo proyecta un haz de energía que sobrecarga a sus objetivos desde dentro, provocando que exploten al cabo de unos segundos o hasta que sus propios cuerpos ya no puedan soportar la presión interna. Además, al estar en un rango cercano, el arma es capaz de autoapuntar al objetivo que está siendo golpeado por el rayo, efectivamente manteniendo contacto directo con él mismo y hasta cierto punto pudiendo seguir sus movimientos, siempre y cuando estos no sean demasiado esporádicos o rápidos. Pasando a sus puntos fuertes, tanto el daño por impacto, que es bastante notable, como su precisión prácticamente perfecta, hacen que el potencial ofensivo del arma sea enorme, posiblemente mayor que las escopetas y rifles convencionales juntos, además del daño que puede provocar el rayo de microondas, y su cualidad especial que, a pesar de haber gastado toda la energía de la célula que usa como cargador, el rayo puede seguir siendo utilizado por períodos prolongados. Pasando a los puntos débiles, el daño que provoca el rayo es eficiente para eliminar rápidamente a objetivos humanoides, pero empieza a perder mucha efectividad con aquellos infernales de altas categorías, aunque por supuesto que todavía puede eliminarlos, pero esto tomando varios segundos, inclusive minutos. Otra característica algo mala es que este rifle reemplaza al rifle de plasma base, por lo que imposibilita empuñar dos de ellos al mismo tiempo, aunque para ser objetivos, el daño que provoca por sí solo cada orbe de este nuevo rifle, equivale más o menos a 2 o 3 del modelo anterior. Commander Blaster MK2. Siendo prácticamente la misma versión, pero mejorada, del arma que ya vimos en otro capítulo de la armería, daremos un vistazo breve a esta variante. Sus estadísticas son casi las mismas que la variante MK1, solamente diferenciadas por el poder destructivo, debido principalmente a los tipos de munición, y dichos tipos son: Boxshot, perdigones clásicos de alta potencia en disparos a corta distancia. Flak, proyectiles metálicos capaces de atravesar a sus enemigos además de rebotar en superficies sólidas. Slug, capaz de disparar un único proyectil extremadamente dañino con una muy alta precisión. Flechette, proyectiles en forma de clavos bastante afilados, que pueden destrozar a sus objetivos y penetrar blindaje fácilmente. Danmaku, o Danmaku, la verdad no sé cómo se pronuncia, lanza una especie de bolas de goma, que pueden atravesar a sus objetivos y rebotar hasta 3 veces como máximo por una superficie sólida. Aliento de dragón, explota al impactar provocando una llamarada potente en la zona de impacto. Explosivas, autoexplicativo, y para finalizar tenemos al fósforo blanco, que provocan daños masivos a cualquier tipo de tejido orgánico, carbonizando la zona de impacto y dejando llamas residuales que arden hasta por varios minutos.
Como se puede intuir, el poder destructivo de esta arma podría inclusive compararse a las BFG en cuestión de fuerza, ya que los diferentes tipos de munición pueden acabar con una gran cantidad de objetivos, sean humanoides o no, con mucha facilidad. Además, la gran cantidad de tipos de munición es otra ventaja, ya que ofrece un amplio abanico de opciones para el combate. Y por supuesto, el tipo de munición explosiva y fósforo blanco son letales, inclusive para el propio usuario del arma. En sus desventajas podemos listar de nuevo la enorme variedad de tipos de munición. Si bien es cierto que es extensa, es esta misma característica la que puede plantear un problema al usar solamente una de las 8 variantes de la munición. El fuego amigo es otro problema importante, especialmente usando las explosivas o de fósforo blanco, y para terminar, la obtención de la misma es curiosa, ya que si bien no reemplaza a ningún tipo de arma en la categoría de escopetas, las copias de esta super escopeta no son muy comunes que digamos. Rifle de asalto Phalanx. Este rifle es una variante curiosa del rifle de asalto convencional, ya que si bien es cierto que es potente, todavía no es del todo confiable como su contraparte. Sus estadísticas son las siguientes. Utilizando las balas de rifle como su munición, con un cargador extremadamente amplio de más de 40 rondas, un daño medio de aproximadamente 20 puntos, y poseyendo una cadencia media al igual que su precisión. Las ventajas principales del rifle Phalanx son principalmente su efectividad contra objetivos de tamaño humano, tanto humanos poseídos como IMS son extremadamente susceptibles a ser eliminados con un único disparo bien colocado, y la gran capacidad del cargador, que proporciona un control de la munición bastante elevado, especialmente al combatir contra hordas de enemigos variados, tanto de tamaño como de resistencia. Sus puntos débiles más notorios se encuentran en el daño, si bien es cierto que elimina a objetivos de tamaño humano con facilidad, a partir de aquellas entidades de segunda categoría en adelante ya tiene problemas para eliminarlos, inclusive al usar todo un cargador completo, y esto se nota bastante con los Pinky Demons, que resisten bastante los ataques continuados de esta arma. Otro punto negativo es la cadencia, que es notablemente menor que el rifle base, provocando menos daño a la larga, pero de lejos su peor característica es que el rifle Phalanx no reemplaza al rifle de asalto base de ninguna manera, por lo que hablando desde sus estadísticas o efectividad en general, no hay razón para reemplazar el rifle base por el rifle Phalanx, ya que este último siempre quedará atrás en cuestión de daño potencial y efectividad contra objetivos de gran tamaño, ya que el Phalanx tampoco puede blandirse en ambas manos. Cañón incendiario. Aunque también podríamos llamarlo como cañón napalm. Utilizando el combustible incendiario como su munición, compartiéndola con el cañón incendiario Mancubus y el lanzallamas, con un daño masivo de aproximadamente 200 puntos por impacto directo, y alrededor de 300 o 450 si tomamos en cuenta la explosión subsecuente más el daño por fuego. La cadencia del arma es media, al menos en su modo de disparo primario, y su precisión es excelente, pero de nuevo solamente en el ataque primario. El cañón incendiario es un arma devastadora contra cualquier tipo de objetivo, ya que tanto el ataque primario como secundario son capaces de eliminar a una gran cantidad de objetivos con baja resistencia, y debilitar rápidamente a los más resistentes. Sus puntos fuertes son el daño directo que puede provocar, así también como daño por explosión una vez alcance a su objetivo, o impacte por una superficie sólida. De lejos el ataque primario es la mejor forma de aprovechar al máximo este cañón, ya que por sí solas, las bolas de fuego poseen un muy amplio rango de efectividad, de alrededor de 3 metros más o menos. Hablando de sus puntos negativos, como primero y principal tenemos al ataque secundario, que como podrán haber visto, es extremadamente destructivo, pero también gasta una enorme cantidad de munición, y tiene un rango bastante limitado, ya que este sigue una línea recta solamente al impactar contra el suelo, y puede ser fácilmente desviado por casi cualquier pared, o siquiera escombro del escenario. Otra de sus desventajas es el fuego amigo, ya que puede provocar tanto a su usuario como a sus aliados, daños importantes que la gran mayoría de ocasiones terminan por ser fatales, además de fácilmente poder gastar todas las reservas en caso de no utilizar esta arma de manera eficiente, o también con inteligencia.
BFG, modelo 2704, aunque también es conocida como el prototipo devastador. Básicamente siendo una versión inclusive más destructiva que la mítica BFG 9000, el modelo 2704 es, o mejor dicho, fue, un intento en refinar el modelo 9000 existente, para aumentar mucho más su potencial destructivo, así también como brindarle un área de efecto más amplio. Sus estadísticas son las siguientes: utilizando las células de energía como su munición, reservas completas hay que destacar, con un daño masivo que en conjunto supera y por mucho al modelo 9000, poseyendo la ya clásica baja cadencia entre disparo, pero otorgando una gran precisión en caso de que el portador sepa apuntar semejante armatoste. Sus puntos fuertes son por supuesto el enorme daño que provoca por impacto o bien por los trazadores BFG, aunque como mencioné antes, el prototipo devastador posee una cualidad especial acerca del orbe que dispara, y este mismo suelta una enorme cantidad de energía residual por todos lados, mayoritariamente de manera horizontal, que impactan con gran potencia y hasta son capaces de rebotar en ciertos casos. No hace falta decir que esta cualidad tan extraña, aumenta muchísimo el poder de esta BFG, sobre todo en áreas abiertas y espaciosas, donde fácilmente los orbes residuales pueden multiplicarse a medida que el orbe principal avanza hasta desaparecer o impactar. Al ser nada más que un prototipo no refinado ni fabricado en masa, los puntos débiles de esta BFG son principalmente el consumo de munición, que es enorme, pudiendo disparar una cantidad limitada de 4 veces, gastando 150 puntos por ataque. Aprender cómo utilizar el máximo potencial de este prototipo también es complicado, ya que si bien es cierto que es destructivo, es la combinación de los orbes residuales los que juegan un papel importante en la cantidad de daño que puede provocar esta BFG por sí sola. Y para finalizar tenemos a la obtención de la misma. Al estar en la categoría de las BFG, la producción de las mismas no es tan elevada como podrían ser los rifles o escopetas, por lo que una gran cantidad de copias de este prototipo son relativamente poco comunes. Rifle láser. Encontrada hace unos años por el personal militar de la UAC, este rifle láser de procedencia desconocida sigue siendo un enigma. Sus componentes son bastante parecidos a los del rifle de plasma, pero siendo estos más avanzados, aunque de cierta manera, parecen primitivos viéndolos desde el punto de vista tecnológico. Mediante la ingeniería inversa, se ha podido modificar el cargador del arma para utilizar células de energía modificadas, aumentando su potencia y capacidad del cargador, pudiendo ejecutar un máximo de 60 disparos. El daño de la misma es de nivel medio, aunque puede fácilmente destrozar el tejido orgánico y carbonizar la zona de impacto, debido a ser un arma que dispara energía pura. Su cadencia es bastante alta, mucho más que el rifle de plasma diría, al igual que su precisión, que es casi perfecta. Aparentemente, este rifle láser podría considerarse como una versión avanzada del rifle de plasma de la UAC, aunque es cierto que es menos potente que este último. Este rifle láser es especialmente efectivo contra objetivos humanoides, ya que la potencia de cada disparo es capaz de destrozar los miembros de su víctima, y perforar hasta 5 objetivos uno detrás de otro. Sus 3 puntos positivos del arma son el daño, la cadencia y la precisión, que se benefician el uno al otro constantemente, ya que al ser un arma de daño medio, un solo disparo no suele terminar el trabajo. Aquí es donde entra en juego la cadencia del arma, ya que en pocos segundos puede realizar una gran cantidad de disparos, impactando contra cualquier objetivo de manera consecutiva en poco tiempo, y de nuevo, la precisión es igual de importante, ya que este rifle está fabricado con materiales excepcionalmente ligeros, es posible utilizar su reducido peso y precisión extremadamente alta, para impactar varias veces en un mismo punto, maximizando así una vez más el daño por cada disparo. Pasando a sus desventajas, son bastante notables, y una de ellas es la obtención de la misma. Al ser un tipo de rifle todavía desconocido por el personal científico de la UAC, su replicación no ha podido realizarse de manera efectiva, por lo que existen actualmente un número muy reducido de ejemplares, que si bien se desempeñan casi tan bien como el original, siguen teniendo sus fallas notables. Otra característica importante es el desgaste del arma.
De alguna manera que no se ha podido explicar, los componentes internos, mecanismos de disparo, y partes en general, se desgastan a un ritmo exageradamente rápido, literalmente teniendo que ser reemplazada de manera parcial o total, dependiendo de nuevo de la réplica en cuestión. Pero de lejos, su característica más resaltante es el comportamiento y desempeño del arma. Podría decirse que posee una conciencia propia, ya que en ocasiones puede funcionar perfectamente, inclusive ser más dañina y eficiente que usos anteriores, por más desgastada que esté. En cambio, en ocasiones, por más nuevos que sean sus componentes internos, por más limpia que esté tanto por fuera como por dentro, el arma simplemente no funcionará sin importar lo que se haga. Esto obviamente se nota mucho más en el modelo original del arma, aunque también afecta notablemente a sus réplicas. Espada matadragones. Este amenazante y enorme, además de largo y grueso, trozo de metal afilado, fue una adición por parte de El Marín Gael, petición para darle un vistazo en este capítulo de la armería a semejante arma de cuerpo a cuerpo. Primero que nada, y como se puede intuir, al ser un arma blanca que no posee ningún tipo de mecanismo de disparo ni nada parecido a las armas de fuego que vimos antes, la única característica importante es el daño que puede provocar por golpe, el cual es masivo, e inclusive esa palabra se queda corta. Esta arma es una espada de un tamaño innecesariamente agrandado, por lo que sus ventajas vendrían siendo el daño propiamente dicho, el área de efecto, el cual es sorpresivamente extenso, y por supuesto, el rango de efecto, ya que la propia espada es de más de 2 metros de largo, esta es una distancia en donde se puede mantener a raya a casi cualquier tipo de enemigo, atacando desde una posición ventajosa. Ahora hablando de sus desventajas. Por supuesto, el gran tamaño del arma, al igual que su longitud, provocan que posea un peso bastante elevado. Este mismo peso es lo que provoca otra falencia en el arma, el cual delimita su movimiento y balanceo al momento de atacar, además que provoca que el propio usuario se mueva en dirección de la espada, una vez más, por su propio peso. El rango efectivo del arma es también un problema en ciertos escenarios, al ser tan grande y difícil de maniobrar, se pueden dar casos de fallar el golpe a su objetivo, por más cerca que esté el mismo, dejando a su usuario en una posición muy vulnerable. Ahora pasando a una sección extra sobre esta espada, tuve la oportunidad de realizar una pequeña entrevista al poseedor de la misma, y estas fueron las preguntas que pude realizar. La primera pregunta fue sobre cómo fue encontrada semejante arma, ya que nunca antes, personalmente, había visto algo como esto. La respuesta fue, que la encontró en Alemania, concretamente mientras estaba en búsqueda de objetos relacionados al mundo astral, o Dreamlands. Siendo sincero, no tengo idea a qué se refiere. Segunda pregunta fue sobre si el arma tenía alguna característica especial. A lo que la respuesta fue afirmativa, que la espada es capaz de absorber la energía de los objetivos asesinados con ella, y esto es algo que he podido notar en el tiempo que pude utilizarla. La tercera pregunta fue sobre el comportamiento, en caso de tener alguna característica importante al golpear una superficie o tomar una vida. La respuesta fue la siguiente. Deja un rastro de chispas por la fricción, lo cual es cierto, además de provocar un ruido ensordecedor, que también es muy cierto, y la capacidad de poder eliminar a casi cualquier enemigo de un solo golpe directo, que de nuevo, es totalmente cierto. La cuarta pregunta fue si el arma posee algún tipo de preferencia hacia su portador, y para mi sorpresa, la respuesta fue que, si eres lo suficientemente fuerte, sí puedes empuñarla, aunque obviamente, el aumento de fuerza de las drogas Berserker hacen más fácil blandir el arma. La siguiente pregunta fue relacionada a la durabilidad de la misma, la respuesta fue de nuevo afirmativa, sobre su absurda resistencia, aunque a decir verdad, me intriga este Guts del que habla el Marín Gael. Por lo que veo, fue el anterior portador de semejante espada, y esta persona era capaz de realizar actos de fuerza absolutamente sobrehumana. Pasando a la siguiente pregunta, recomendé enviar el arma para una revisión por parte del equipo científico, y aparentemente, los resultados de dichos exámenes fueron que la composición del arma es de un tipo de acero con propiedades muy especiales, además que se vuelve a mencionar este Dreamlands. En la séptima pregunta vuelvo a cuestionar su composición, para tratar de conseguir más datos.
Es aquí cuando el marín responde que, es un tipo de acero desconocido, llamado mineral onírico por él mismo. En la octava pregunta fui directamente al grano y pregunté acerca del peso y maniobrabilidad del arma, porque es inusualmente pesada, además de comprobar si debía blandirla de una manera específica para que sea más sencillo. Su peso aparentemente es de 3 toneladas, lo cual es impresionante. De nuevo se corrobora los 2 metros de longitud del arma, y por supuesto se confirma lo que ya muchos sabían, que cualquier persona que no posea una fuerza física notable e intenta blandir esta monstruosidad, va a acabar muy mal por el propio peso de la misma. Además se confirma el problema de la inercia que había mencionado antes. La penúltima pregunta se refiere a su efectividad con las drogas Berserker, y sorpresivamente, para muchos el aumento de fuerza física no brinda mucha ayuda para empuñarla, cosa que he podido notar por experiencia propia, y para finalizar, pedí una opinión general de la misma, y la respuesta fue la siguiente. Opino que es un arma muy buena, útil y destructiva, además de poder ser utilizada a modo de bastón en caso de una inesperada fractura en alguna de las extremidades inferiores. Jajaja, saludos. La he estado usando por más de 3 años y he llegado a encariñarme con ella, porque siempre ha estado ahí para apoyarme.